2016, La Cifra, que es como propusimos al Teatro Colón inicialmente desde el año pasado, poder hacer esta conmemoración de Shakespeare y Cervantes y estar cerca de las visiones contemporáneas de dos autores que se siguen leyendo, no tanto como se quisiera, pero es que ya no se lee nada. Entonces hoy en día hay más escritores que autores realmente, ¿no? Eso sí es una cosa interesante, y a uno le dicen, no, es que está muy mal el índice de lectura, ¿no? Y construyen el índice de lectura con la gente que compra en la Librería Nacional, con unas formas extrañas de construir esos índices. Y pues una de las cosas que me parece más interesante es que aquí en Bogotá yo hice una cosa que le llamo etnografía precaria, que fue hacerle un seguimiento a los préstamos del programa Libro al Viento. Y los préstamos del Libro al Viento y los robos de los libros del Libro al Viento, o sea, los que no vuelven, me mostraron a una Bogotá lectora, muy lectora, pero muy gótica. Se perdía Len, se perdía el Garden Post, se perdía, ¿no? Entonces, esos no volvían. Esos libros al viento tienen buenos lectores, alguien que quiso quedarse con ellos y los debe tener rayados en amarillo azul cada vez que vuelve sobre ellos. Entonces el panorama de cuántos lectores, quienes leen, necesita unos espacios para investigación, ¿no? Y pues pensando en gótico y en clave gótica, tienen ustedes aquí a un joven investigador formado como psicólogo en la Universidad Javeriana, que luego entró a ese hervidero de cosas que fue nuestro semillero de jóvenes investigadores en Pensar, quien allí entró con su tema de toda la vida, que es todo lo macabro, lo gótico, lo gory, todos los vampiros, todas estas cosas. Pues si yo fuera, no, yo sigo siendo muy iconoclasta, de aquí para arriba ustedes ven la corbata, pero si se acercan a saludarlo ahora van a ver las botas del Bosco que trajo puestas. Yo no sé cómo va a venir acá, pero lo logró. Esta parte de aquí está híbrido, anfibio, como nos enseñaba Santiago, ¿no? Entonces, en su proyecto con el programa de jóvenes investigadores en Pensar, pues él escogió una calavera. Y fue el cráneo del doctor Rusi, asesino según el Estado, célebre asesino de la calle del Cubo, aquí cerquita. Y bueno, es una historia fantástica lo que se logró hacer a partir de eso, con entradas teóricas duras, con la interrelación. Nuestro semillero siempre fue transdisciplinario e indisciplinado, y entonces la hermana de Gabriel, que es filósofa, y una familia que estaba enraizada en las humanidades y sentía profundo afecto por el director del instituto de Pensar, y Guillermo Hoyos estaba pendiente de Gabriel, hermano de la filósofa, el sobrino del padre Gaitán, y todo esto pendiente. Y siempre me decía, ¿y cómo va el Hayek con el cacharro ese que escogió? Él no podía entender cómo de una calavera podía salir toda una constelación que permitía hacer interrelaciones, ¿no? Y cuando lo entendió, se lo gozó a fondo, se volvió un fan de la calavera y todo eso. Y esa calavera ya lo ha llevado lejos, ¿cierto? El fantasma del doctor Rusi lo persigue. Que no se venga hoy acá porque van a pasarla muy mal, porque los asesinos de la banda de Búho tenían una fama como de Robin Hood, que ellos se metían en las fiestas que estaban en este vecindario, en las fiestas elegantes, y entraban y se robaban todas las joyas de las señoras y luego las vendían y repartían la plata. Aquí yo creo que todas nosotras tenemos unas cositas de lata, esta también es de lata, todas yo les diría como René, ¿cierto? Más. Esa historia tiene repercusiones en la literatura, en el doctor Tenis,
Y entonces de psicología, Gabriel pasó a Roman Studies y se doctoró en la Universidad de Emory, a donde fueron también a doctorar otros del semillero también con temas absolutamente heterodoxos, y encontraron un ambiente suficientemente amplio y heterodoxo para hacerlo. Yo estoy profundamente agradecida a Coca-Cola, que es la que financia Emory, por esas becas generosas que les dio. Todos ellos ya están doctorados y están enseñando, algunos en los Estados Unidos, otros acá, y es de verdad un enorme placer tener a Gabriel, a un joven investigador pensar, que mientras viva en ese mundo tenebroso y tal, no envejecerá, no sé a quién le va a chupar la sangre por las mañanas o en las noches, pero nos acaba de contar que se va a casar. Entonces no sé cómo ya esa parte. Ah, un convenio, sí, está bonito, ¿sabes? La novia está linda. En fin, son parte de lo que yo llamo, y perdónenme la mamá de Gabriel que está aquí, los niños de mi corazón. Han hecho una carrera fantástica. Yo creo que para una persona que ha sido maestra, maestra no de maestría, sino profesora, verlos trabajar y verlos crear y verlos publicar y todo, es el mayor tesoro que le puede dar a uno la vida. Gabriel, esta es su casa, aquí van a estar grabando, no vayan a dar muchas claves así bajadas. Sí, nada que me comprometa. Bienvenido. Gracias. Yo no voy a sacar aquí. Sí, muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmelita, y muchísimas gracias al Instituto por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Ya había tenido un pequeño tour del Instituto que fue complementado ahora, que cada vez cambia, ¿no? Muta y se transforma en algo cada vez mejor, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar aquí y muy feliz de la invitación, ¿no? Porque precisamente este tipo de cosas es lo que hemos estado haciendo durante años. Desde que estábamos en pensar, ¿no? Desde que éramos investigadores bebés hasta ahora, ¿no? Bien, entonces voy a hablar un poco de Persiles y Sigismunda, ¿no? La última obra de Cervantes, ¿no? Y efectivamente, como decía Carmelita, esta es una lectura un poco heterodoxa de un texto, de un autor y de un texto, no precisamente porque es un movimiento, el movimiento gótico aparece posteriormente a cuando Cervantes escribe, ¿no? Entonces es una mirada del presente hacia atrás, ¿no? Y jugando con elementos que están y no están en el texto de Cervantes, ¿no? Entonces voy a intentar algunas imágenes, ¿no? Le estaba contando a Carmelita, Prezi en los Estados Unidos y Prezi en Colombia son diferentes, ¿no? Que es algo que me enteré ayer. Así que el Prezi que tenía no funciona, así que anoche construí un PowerPoint bastante rápido. Pero bueno, digo, aquí tenemos algunas imágenes de las ediciones, ¿no? de los trabajos de Persiles y Sigismunda, historias septentrionales, ¿no? de Miguel de Cervantes. Como dije, la última novela de Cervantes, ¿no? Entonces, leo. La publicación póstuma de un libro tiene algo de desconcertante, de extraño y, si se quiere, de siniestro, en el sentido freudiano del término. Un autor reconocible, cuya muerte es pública, familiar, publica una novela posterior a su muerte, desfamiliarizándose a sí mismo y a la obra póstuma, ¿no? Y aquí esta idea de lo siniestro freudiano, ¿no? A lo que fue familiar en algún momento y que retorna, vuelve de una manera desfamiliar, ¿no? Que es reconocible en cierta forma, pero que pierde esa familiaridad primera que tuvo en algún momento. ¿Cómo es posible entonces entregar un nuevo libro al público luego de ocurrir la muerte física del autor o la autora? A pesar de poder responder a esta pregunta, y pues, quienes publican póstumamente son los editores y o herederos de los autores, no los escritores y escritoras del más allá, la aparición y presencia de un nuevo libro de un autor difunto no puede sino traer a la mente el momento de la muerte del propio autor, su ausencia.
¿no? Y aquí es decir, el libro, este último libro de Cervantes nos está hablando de su ausencia, ¿no? Y vamos a ver esto en todos los paratextos, ¿no? Todo lo que aparece antes de la narración central. Esto por la compleja relación entre autor y texto, que discutiré un poco más adelante, que en algunos casos hace desaparecer a quien escribe el libro en pro de la obra que persiste, y en otros presenta a un autor monstruoso que engulle textos, una cabeza y un estómago con nombre propio. Entonces estaríamos entre estos dos espacios. La última novela de Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, se ubica en esta categoría de novelas póstumas. Publicada por la mano fantasmal del escritor español en 1617, meses después de la muerte del autor, y una inusual agenda que incluyó la aparición de manera casi simultánea de ediciones en 6 ciudades diferentes: Madrid, Barcelona, Lisboa, Valencia, Pamplona y París. Y recordamos que esto es 1617, no esto es muy fácil en este momento, en esta época era absolutamente complicado publicar en 6 ciudades al mismo tiempo. Es una novela que a primera vista parece desfamiliar dentro de la obra cervantina, doblemente desfamiliar si se quiere, si al hecho de haber sido publicada después de la muerte del escritor español se le añade el género al que pertenece por propia descripción del mismo. Se trata de una novela bizantina, término usado para describir una forma de narración en prosa ampliamente adoptada por escritores españoles entre los siglos XVI y XVII, cercana en temática y composición a las novelas de caballería que Cervantes tanto criticó en El Quijote, y a lo que se entendería posteriormente como novelas de aventuras. Como en las novelas bizantinas clásicas, y Cervantes específicamente, él dice que quiere recrear, ¿no?, las mejores, y que incluso quiere hacer una novela bizantina mejor que los clásicos de la novela bizantina. El tema se puede decantar de la siguiente manera: dos jóvenes amantes que desean casarse, en este caso Persiles y Sigismunda, encuentran graves obstáculos que se lo impiden, obstáculos que son cautiverio, separación forzada, viajes a lugares recónditos y naufragios, hasta que finalmente, en el clímax de la obra, pueden encontrarse entre los dos y comprueban con satisfacción que su amor ha permanecido fiel y se ha fortalecido en medio de tantas pruebas y contratiempos arriesgados, y terminan dando gracias por las pruebas que el destino y en algunos casos Dios o múltiples dioses pusieron en su camino, ¿no? Entonces, en cierta forma, es una estructura muy que se repite constantemente en la novela cervantina, ¿no? Estos amantes que se pierden, pasan mil cosas en la mitad, ¿no? Y estamos hablando de libros de 400 páginas, ¿no? Entonces hay suficientes cosas que ocurren en la mitad, suficientes aventuras, ¿no? Y al final, de alguna manera, se reencuentran y se dan cuenta que ese amor todavía sigue vivo, ¿no? Entonces hay matrimonios y, ¿no?, todos estos eventos que gustan mucho en el siglo de oro español y posteriormente. Y digo primera vista cuando estoy hablando de la desfamiliaridad, ¿no?, que esta obra podría presentar, ¿no? Recordemos que Cervantes en 1605 y 1614 publica, ¿no?, el Quijote. Entonces, este ataque en cierta forma a la novela de caballería, a la novela de fantasía, ¿no? Entonces en ese momento Cervantes publica esta novela que él mismo dice que es su mejor obra. Y entonces, en cierta forma, esta desfamiliaridad funcionaría a primera vista, ¿no? Pero se puede pensar, se puede atacar en cierta forma esa idea de que es absolutamente desfamiliar, absolutamente extraña en la obra de Cervantes, ¿no? Y múltiples críticos de la obra de Cervantes, como Ruth El Zafar, Diana de Armas Wilson, David Castillo o Nicolás Spadaccini, rechazan la visión dicotómica según la cual los trabajos de Persiles y Sigismunda es una obra diametralmente opuesta y desconectada del Quijote y de muchos de los textos más conocidos del autor. Como afirman Castillo y Spadaccini, y cito, el cervantismo actual tiende a la superación del tópico tradicional de los dos Cervantes, al señalar rasgos comunes entre Persiles y el resto de la producción madura del autor. Cierro comillas. Dichos críticos entran a dialogar con la novela desde múltiples y diversos puntos y temáticas, entre los que se destacan el travestismo, el humor y la anti-utopía. Entonces, en cierta forma, estos críticos están haciendo también lecturas bastante heterodoxas, ¿no? Están leyendo, porque claro, en Persiles un elemento importante es
travestismo, ¿no?, del siglo de oro, ¿no?, que vemos en otras obras, ¿no?, Don Gil de las Cartas Verdes, ¿no?, estos personajes que se transforman, ¿no?, una mujer que por el amor de un hombre se viste de hombre para hacerse amigo de él, ¿no?, o en este caso estamos hablando de un personaje que se viste de mujer, ¿no?, y para poderse infiltrar, ¿no?, en una isla llena de barcos, ¿no?, donde están traficando en cierta forma con mujeres, ¿no? Entonces, lo particular del caso también es que nadie se da cuenta, ¿no? Estos hombres son tan bellos, ¿no?, que incluso como mujeres, ¿no?, se ven como mujeres hermosísimas, ¿no? Entonces este juego es algo que muchos autores están teniendo en cuenta también, ¿no? Y así como el humor y la antiutopía, en una obra que parecería exenta de humor, por ejemplo, que es como el Pérsiles, en comparación, claro, al Quijote. Mi aproximación al texto parte también, y siguiendo a quienes son cervantistas, ¿no?, todos estos personajes son cervantistas de verdad, ¿no? Yo soy alguien que trabaja gótico y que está atacando una obra de Cervantes. De las posibles conexiones que la novela de Cervantes tiene con temas enunciados o desarrollados en siglos posteriores. De forma particular me centro en los puntos de contacto que, desde el presente, mi propio lugar de enunciación, son posibles de trazar con el género gótico, movimiento literario iniciado a finales del siglo XVIII y cuyas ramificaciones son visibles todavía en diversos productos culturales. A este movimiento pertenecen obras tan reconocidas y omnipresentes en la cultura occidental como Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, Hombre por las cosas de Emily Bronte y El monje de Matthew Lewis. La identificación herética, tal vez por algunos cervantistas tradicionales, de algunos elementos y temas de la novela como góticos no implica que enuncio a Cervantes como el creador del género que aparece más de un siglo después. Yo no estoy diciendo que Cervantes inventó el género gótico, sino que me sirve para complejizar la lectura de una novela que no ha sido suficientemente valorada y que se ha leído como una reacción ineficaz del autor a lo propuesto en el Quijote, de nuevo a pesar de que Cervantes la nombra como su mejor novela. A esto añado una lectura extratextual relacionada con el tema que nos congrega en este mes de celebraciones, la muerte de Cervantes, y hablando en términos góticos de su doble Shakespeare, y su inmortalidad literaria y cultural, tópicos que leeré en contraposición con el lugar preponderante que muerte e inmortalidad tiene en el gótico. Bien, como toda obra del siglo de oro español, la narración central de la novela, los trabajos de Persíles y Sigismunda, está precedida por una serie de paratextos, o textos aledaños y complementarios a la narración central, como eso es algo que encontramos constantemente en las obras del siglo II, ¿no? Dedicatorias, epígrafes, introducciones, ¿no? o el lector que está diciendo esta obra vale la pena, se puede publicar, no tiene ningún extensor, no tiene ningún problema para publicar, ¿no? Que además de ofrecer la información habitual, esto es fe de ratas, aprobación de los censores, aprobación real, incluye los epitafios de la tumba de Cervantes y una dedicatoria escrita por él mismo pocos días antes de morir al conde de Lemos, que sirve como una introducción. Tanto epitafios como dedicatoria ubican a la muerte, y específicamente a la muerte de Cervantes, como el marco desde donde es posible leer la novela y entenderla en relación a su autor. Estamos ante el último libro de un escritor que ha producido obras maestras y que finalmente, después de múltiples desafíos a la muerte, ha cesado de existir. No obstante, y de manera muy importante, el énfasis en las imágenes de su muerte va acompañado por la constante afirmación de su inmortalidad. La destrucción física no trunca su fama y su buen nombre. Y como de manera muy fuerte, como se afirma en el epitafio, ¿no?, que es uno de los epitafios que encontramos, ¿no? Caminante, el peregrino Cervantes a quien cierra, su cuerpo cubre la tierra, no su nombre, que es divino. En fin, hizo su camino, pero su fama no es muerta, ni sus obras, prenda cierta de que pudo la partida, desde esta a la eterna vida, ir a la cara descubierta. Esta imagen de inmortalidad e incluso de desprecio de la muerte se complementa en el poema paratextual llamado en el texto, en la narración, un ingenio cristiano, que Luis Francisco Calderón dedica al sepulcro de Cervantes. No hay que ser el segundo. Oh caminante, mármol breve, urna funesta, sino excelsa ira,
cenizas de un ingenio santas mira, que olvido y tiempo a despreciarse atreve. ¿No? El tono de estos dos textos es celebratorio, y no solo de la inmortalidad de Cervantes, sino también de su muerte, que aunque dolorosa para un público que lo aprecia, porque en este momento Cervantes había conseguido fama, él es uno de los pocos, no de los pocos, pero uno de los grandes escritores que consigue fama antes de morir. Abre la puerta a la gloria que empezó a conocer en vida. Él mismo reconoce su cercanía a la muerte en la dedicatoria a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, de una manera que puede pensarse como premonitoria a la vez que siniestra. Y premonitoria y siniestra porque vivía de primera mano su enfermedad, él sentía que estaba muriendo, y reconocía la familiaridad de la muerte. Y leo un fragmento de esta introducción dedicatoria que hace al conde de Lemos. Porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremunción, y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Resulta particular escuchar la voz del autor hablando sobre su propia muerte, ¿no? Y no necesariamente de una manera literaria, ¿no? En este momento escuchamos a Cervantes dedicando esta obra, ¿no? A pesar de que cualquier autor escrito, ¿no? Podemos entenderlo como un personaje. Aquí podríamos escuchar esta voz de este autor. Y en algunos momentos con calmada certeza del fin, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, y en otras con claro temor y desesperanzada esperanza. Y cito también de esta introducción. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo. Si a dicha, por buena aventura mía, que ya no sería aventura, sino milagro, me diese el cielo vida, las verá, y con ellas fin de la galatea, de quien sé está aficionado vuesa excelencia. Entonces podemos escuchar un Cervantes, en cierta forma, que sabe que va a morir, ¿no? Pero también en cierta forma asustado, ¿no? Que no quiere morir. No es un Cervantes que está diciendo sería un milagro si pudiera no morir, ¿no? Si se me diera un poco más de tiempo. El Cervantes que encontramos al inicio de su novela bizantina prefigura el escritor inmortal que estamos celebrando en esta serie de charlas, puestas en escena y discusiones, y de una manera perversa y maravillosa crean un Cervantes no muerto. Y aquí lo escribo en mi texto, no zombie, ¿no? entre interrogantes, siguiendo con la transformación de obras clásicas en clásicos zombies, ¿no? Como el libro y la película Pride, Prejudice and Zombies, ¿no? Que no sé si han escuchado de esto, ¿no? La novela Pride and Prejudice, ¿no? Una novela de Jane Austen muy conocida, ¿no? Se le da se transforma, ¿no? Se convierte en Pride, Prejudice and Zombies, ¿no? Y hace poco, 6 meses, ¿no? Aparece la película, ¿no? Que obviamente es un tema muy fácil de transformar en una película, ¿sí? No muy bueno, pero está, ¿no? Entonces este Cervantes no muerto, ¿no? Es un personaje que, a pesar de morir físicamente, ¿no? En los paratextos se habla de la decadencia física, ¿no? De la pérdida del cuerpo, sigue viviendo en sus obras, quiéralo o no, ¿no? En cierta forma es un personaje que, como muchos, o es un escritor que, como muchos personajes góticos, ¿no? Es forzado a seguir viviendo, ¿no? Así sea de manera, o como un inmortal, ¿no? Si pensamos en el monstruo de Frankenstein, ¿no? Lo dramático del monstruo es que este monstruo nadie le pregunta si quiere vivir, ¿no? Es un personaje, el doctor Frankenstein crea a este personaje y le da vida, ¿no? Pero nadie le está preguntando. En esa medida podríamos pensar también de manera perversa, ¿no? Si Cervantes quiere seguir teniendo este lugar, ¿no? Que no, obviamente no vamos a poder responder esta pregunta. Bien, entonces, en el sujeto, la conexión entre muerte e inmortalidad del escritor, así como su voz de ultratumba, pero también podemos preguntar qué narrativa nos está trayendo una voz de ultratumba en algún momento. Es una voz de un sujeto preocupado por la muerte, que abre el espacio de una novela sui generis en la narrativa cervantina,
en donde el escritor vivo al borde de la muerte y el escritor inmortal se dan cita, y dan voz a sus miedos y preferencias. Si pensamos en Cervantes diciendo otra vez, esta es mi mejor obra y no quiero morir aunque estoy muriendo. Cabría preguntar entonces qué delgada línea separa, en términos góticos, a un inmortal de un no muerto, para lo que habría que entrar un poco en materia al gótico y su relación con la muerte. Entonces entro un poco en materia y no voy a entrar muy profundamente, ¿no? Posiblemente muchas de estas cosas posiblemente no, muchas de estas cosas son de conocimiento público, ¿no? Entonces, digamos que técnica y neuróticamente, hablar del gótico, se puede hablar del gótico como un movimiento literario que se desarrolló en su mayoría en Inglaterra en un periodo de 60 años, más o menos desde la segunda mitad del siglo XVIII, míticamente con la publicación del Castillo de Otranto de Walpole en 1775, hasta el primer tercio del siglo XIX. En estos términos, la última novela gótica sería Melmoth el Raoul de Charles Mackay, ¿no? Aunque aceptada por algunos sectores de la crítica, y estoy hablando de la crítica más neurótica sobre el gótico, esta concepción del género resulta reduccionista y europeocéntrica, sino anglosajón-céntrica, e ignora las múltiples ramificaciones del movimiento ocurridas después de 1920, incluyendo íconos literarios y visuales como Drácula, ¿no? Drácula aparece hasta 1897. Entonces, si hablamos del gótico como solamente lo que ocurre en este periodo, en esta transición entre el 18 y el 19, nos dejaríamos de lado a un ícono del gótico como Drácula. Así como las variadas geografías desde las que se producen textos y narraciones, muchas de ellas diametralmente opuestas a la cultura y a la geografía inglesa. Y dentro de esas geografías, parte de lo que yo trabajo o lo que he venido trabajando, ¿no? Son geografías góticas en otros lugares, ¿no? Particularmente en Latinoamérica. Como muchos otros géneros literarios y posteriormente cinematográficos, el gótico se sostiene gracias a la repetición de estructuras predeterminadas, que lo hacen reconocible y que permiten la constante producción de textos que, aunque presentan grandes diferencias cualitativas y cuantitativas, son muy similares en cuanto a temáticas, atmósferas y personajes, ¿no? Entonces, como cualquier otro género, hay una fórmula. ¿No? Hay una fórmula que se repite y se puede reconocer después. De esta manera, la mayoría de las narraciones góticas tienen lugar en un castillo medieval, ya sea en un estado similar a cuando estaba en uso o como ruinas, o en las múltiples encarnaciones de la casa suficientemente grande como para inspirar terror, que puede ser una mansión abandonada, puede ser una iglesia o un monasterio en desuso, puede ser un hospital psiquiátrico, ¿no? Y para quienes gustan del terror, de las series de terror o las series de horror, la serie estadounidense American Horror Story, ¿no? Cada una de sus 5 temporadas está ubicada en un espacio gótico particular, ¿no? Un hospital psiquiátrico, una casa embrujada, un hotel embrujado, ¿no? Y en cierta forma se ubica desde lo arquitectónico, ¿no? Los personajes que habitan y se mueven por estos espacios también resultan fácilmente reconocibles y replicables. La frágil heroína que está en constante peligro de ser raptada y que busca de forma recurrente el apoyo de un hombre. La figura masculina tiránica, que puede ser un padre, un rey, un marido, que amenaza la castidad de la heroína, y que ese personaje no es intercambiable, pero en muchos casos está conectado con el villano multifacético y en muchas ocasiones más complejo que heroína y héroe. No, y en este sentido podemos pensar a los villanos góticos como personajes absolutamente multifacéticos. En este sentido, Drácula no solo es un ser maléfico y sobrenatural que busca chupar la sangre de sus víctimas, sino también es un inmigrante del este europeo que amenaza con lentamente transformar la ciudad de Londres, ¿no? Entonces, esos personajes que tienen dos, ¿no? Y también, ¿no? Múltiples, 2 o más caras por lado, ¿no? Drácula también es un burgués, ¿no? Es un burgués que está literalmente y metafóricamente chupando la sangre de sus víctimas, ¿no? Entonces no necesariamente podemos caer en esta idea de Drácula es el personaje absolutamente malo, ¿no? Hay muchos lados. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Frankenstein, ¿no? Frankenstein no solo es una abominación viviente compuesta de cuerpos muertos,
sino también es un sujeto trágico forzado a volver a la vida sin comprender por qué. Y por último, en esta serie de personajes estereotípicos o típicos, el héroe ineficaz, ¿no? Demasiado preocupado por sus propios dramas internos, neurosis diría Freud, como para enamorar a la heroína o salvarles de las garras del villano o del destino. ¿No? El héroe gótico es un héroe absolutamente ineficaz. ¿No? Si recordamos para quienes conocen Drácula, y sigo trayendo Drácula porque, como dice Carmelita, ¿no? Es decir, hay un conocimiento de esta novela, ¿no? Si recuerdan en Drácula, Jonathan Harker es un grandísimo imbécil, ¿no? Es decir, es un personaje que no es capaz, ¿no? Él siempre está luchando con sus propios problemas internos, ¿no? Y no es capaz de salvar a su amada, ¿no? A su prometida, ¿sí? Al final de la novela, Drácula muere, pero Mina Harker no se convierte, en cierta forma parecería que se convierte en la nueva estirpe de vampiros. Un halo de sobrenaturalidad cubre tanto personajes como espacios arquitectónicos, creando atmósferas densas y recargadas, fácilmente reconocibles y repetidas hasta el cansancio en libros, películas y series de televisión, desde Scooby-Doo hasta la franquicia Crepúsculo. No es algo que vemos constantemente, no es que podemos reconocer fácilmente. Una naturaleza agreste y violenta acompaña estas manifestaciones, como exteriorización de los estados mentales de los personajes, pero también como muestras de la pequeñez e insignificancia de los humanos, ¿no? Esto es algo que el gótico hereda del romanticismo. Geografías plagadas de mortales desbarrancaderos, lluvias torrenciales capaces de hundir barcos y destruir carruajes, así como rayos y relámpagos que parecen no tener sosiego, son algunas de las imágenes e índices literarios y cinematográficos que presagian la presencia de seres sobrenaturales. Y bueno, y aquí no voy a entrar en los múltiples animales o ruidos de animales que habitan la noche gótica, ¿no? Aullidos y urulares que solo alargarían esta descripción, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que en este momento podemos reconocer, ¿no? Un ambiente gótico, ¿sí? Solamente de una manera muy clara, ¿no? Y son elementos, yo le digo a mis estudiantes que son elementos que podemos listar, ¿no? Luna, ponemos un check, ¿no? Luna, tenemos noche, tenemos los urulares de los búhos, ¿no? Los aullidos de los lobos, ¿no? Todo esto lo encontramos incluso en narraciones o en películas que no tendrían necesariamente o no harían parte de lo que podemos llamar gótico, ¿no? Es decir, cuando se quiere crear una atmósfera terrorífica se utilizan estos elementos. En ese contexto, la muerte juega un papel primordial, ya que en la mayor parte de los casos se ve como el umbral de lo sobrenatural, un estado que transforma completamente los sujetos, y no simplemente porque dejan de existir, sino porque empiezan a existir de otra manera, ¿no? Esto es muy importante en el gótico, ¿no? La muerte se considera como un umbral, no necesariamente la esperanza católica cristiana, ¿no? de vamos a ir a otro mundo, a otra vida, ¿no? Eso es algo que transforma, pero no necesariamente aún más allá, mejor. Así el género está plagado de seres que desafían la muerte, vampiros, zombies, resucitados, ¿no? Y entre ahí tenemos a los no muertos, ¿no? Bueno, desde vampiros clásicos, ¿no? Bela Lugosi hasta The Walking Dead, ¿no? Que los dos hacen parte de esta fauna de los muertos, ¿no? Desde lugares diferentes, ¿no? El vampiro tenemos un espacio absolutamente sexualizado, ¿sí? Que no está presente en el zombie, o normalmente no está presente en el zombie. Tenemos vampiros zombies resucitados, tenemos dobles, ¿no? Que por el hecho de multiplicarse se convierten en peligro. Y personajes que cambian de forma, ¿no? Hombres lobo, o vampiros que se pueden transformar en vampiro, en rata, en perro y todos esos animales demonizados en la Edad Media, ¿no? Y además científicos que buscan y encuentran el secreto de la vida con normalmente desastrosas consecuencias, ¿no? Son personajes también hiper reconocibles. Se trata de personajes que alcanzan una forma muy particular de inmortalidad, la cual toma en cuenta la concepción cristiana de inmortalidad, de llegar a una forma de vida eterna que sería mejor, y la contaminan, la transforman y se burlan de ella, mostrando sus extremos.
La tragedia del vampiro se centra entonces en la pregunta de quién quiere vivir para siempre, si la única forma de hacerlo es consumiendo el líquido vital de los demás. ¿No? Eso también lo vemos en constantes narrativas de vampiros, ¿no? El vampiro moralista que se siente mal por chupar sangre. ¿Sí? El vampiro moralista se siente mal por chupar sangre, pero tiene que chuparla, ¿no? Porque si no, no puede continuar su no vida. Bien, entrando en materia, bueno, y solamente en algunas pocas páginas, de las 400 y tantas que tiene el Persiles y Sigismunda, desde las primeras líneas de la novela se dibuja un ambiente similar a lo que se entenderá siglos después como atmósferas góticas, espacios habitados por seres limítrofes entre lo humano y lo no humano, lo barbárico, lo monstruoso, en donde muertos vivientes propagan gritos que nadie escucha y la luz del sol nunca penetra. Entonces cito las primeras líneas de la novela. Voces daba el bárbaro Corsicurvo a la estrecha boca de una profunda mazmorra, antes sepultura que prisión de muchos cuerpos vivos que en ella estaban sepultados. Y aunque su terrible y espantoso estruendo cerca y lejos se escuchaba, de nadie eran entendidas, articuladas las razones que pronunciaba, sino de la miserable Cloelia, a quienes sus desventuras en aquella profundidad tenían encerrada. Entonces, desde el principio estamos viendo una atmósfera bastante cercana al gótico. Este es el inicio de Persiles y Sigismunda, última novela del escritor barroco Miguel de Cervantes Saavedra, pero también podría tratarse de la apertura de algunos de los cuentos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. No olvidemos la predilección de Poe por una predilección que es obsesión, horror y fascinación por los entierros prematuros y los muertos vivos, o de algunos de los filmes de la también estadounidense franquicia de películas Saw, ¿no? Que es una franquicia llena de fábricas abandonadas que operan como cárceles, en donde las víctimas de indecibles torturas esperan su muerte en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta que el gore, ¿no? y lo que se entiende después en el cine estadounidense como gore, como splatter, como slasher, no, esto no es una invención estadounidense de los años 60. ¿No? Esto aparece constantemente en la historia de la literatura y obviamente el cine, ¿no? Pero también de las artes visuales, ¿no? Es decir, el gran niño francés, ¿no? Este teatro que está lanzando literalmente sangre al público, ¿no? Y en las obras también del siglo de oro, ¿no? Si conocemos el mayordomo de la duquesa de Amalfi, de Lope de Vega, ¿no? Es una obra absolutamente perversa y gory, ¿no? Entonces, en esta medida estamos viendo algo, ¿no? que se repite y que aparece, ¿no? y que Cervantes está tomando en este inicio de la novela. Como si fuera poco, esta mazmorra se encuentra en la mitad de una isla y es regentada por una comunidad de bárbaros. Y ese es precisamente el término que utiliza Cervantes para hablar de estos personajes. Oye, tenemos que recordar que bárbaro es un término peyorativo que se deriva de la lengua griega y su traducción literal es el que balbucea. Los griegos usaban este término para referirse a extranjeros que no hablaban el griego o posteriormente el latín y cuyo idioma sonaba en sus oídos clásicos como un balbuceo incomprensible o una onomatopeya. ¿No? Esta idea de bla, bla, bla. La construcción de este espacio de estos personajes nos habla de una forma particular de concebir y representar al otro, un sujeto no sujeto fundamental en el género gótico, común desde la conquista de América y presente en la concepción del mundo en los tiempos de Cervantes. Y no solamente de Cervantes, ¿no? Shakespeare, otra vez, doble siniestro de Cervantes, crea un espacio similar en La Tempestad, ¿no? Dibujando al bárbaro por antonomasia, Calibán, ¿no? Que Calibán es un anagrama de caníbal. Según esta idea, la periferia de Europa, y es una Europa muy particular, ¿no? Es una Europa que no es toda Europa, y que en su mayoría es Europa central y del norte, estaría habitada por comunidades bárbaras en el mejor de los casos. Los bárbaros de Cervantes son capaces de interactuar y comerciar con los hombres civilizados y no solo quieren devorarlos, como muchos otros espacios más periféricos aún. Y a medida que nos alejamos de ese centro imaginado, crece el barbarismo y la monstruosidad.
Esta concepción será repetida a lo largo de los siglos, dependiendo de quién escribe y dónde se ubica el centro de poder. Y la podemos encontrar hoy en múltiples discursos y productos culturales, ¿no? Los monstruos siguen viniendo del este de Europa, una Europa menos civilizada, desde Drácula hasta los filmes de horror hostal, ¿no? Que también sí conocen estos filmes de terror, ¿no? La mayoría ocurren en Europa del Este, ¿no? Todavía sigue siendo el lugar, ¿no? Transilvania no se quedó en Drácula, ¿no? Transilvania sigue siendo el espacio del horror, y más si pensamos en este momento en todo lo que está ocurriendo con la crisis migratoria, ¿no? Este espacio sigue siendo el espacio del horror y el otro europeo. Bien, estos bárbaros de la novela contrastan de forma radical con los protagonistas, tanto en su comportamiento y en su lengua, como en el color de su piel. Como si Cervantes hubiera propuesto encontrar a los europeos más blancos de todos, Periandro, Persiles, Auristela, Sigismunda, que son pues, al final de la novela los personajes cambian de nombre, ¿no? Entonces Persiles se convierte o Periandro se convierte en Persiles y Auristela se convierte en Sigismunda, y Arnaldo son daneses, ¿no? Es decir, lo blanco de lo blanco. Y no cualquier tipo de daneses, sino nobles daneses, ¿no? Arnaldo es un príncipe de Dinamarca, cuyo resplandor, blancura y belleza no se compara con ningún otro personaje dentro o fuera de la obra, ¿no? De nuevo, todos estos son personajes que a donde llegan, ¿no? Los preside esta luminosidad, ¿no? Y si pensamos en luminosidad como relacionado con lo blanco, ¿no? Vemos en cierta forma de qué se está hablando, ¿no? Y obviamente todas estas son lecturas desde el presente, ¿no? Este equiparar blancura con nobleza, blancura con belleza, no es nuevo, y Cervantes lo toma, como afirmé anteriormente, de una concepción del mundo y del contexto en el cual se encuentra. El gótico llevará esto al extremo, al construir personajes cuya belleza, sobre todo personajes femeninos, radica en gran parte en la blancura de su piel y en la cualidad casi etérea, sobrenatural de esta condición, que esta condición puede ser raza o procedencia, y que la condición que les da esta raza o procedencia. El barbarismo en este caso también está mediado, como dije antes, por el lugar de procedencia, y aunque puede ser mediado por factores de socialización, se lleva como una carga visible, una letra escarlata en el lenguaje. Es el caso del bárbaro Antonio, que se le llama así en la novela, se le llama el bárbaro Antonio constantemente. Personaje importante en la novela que ayuda a escapar a Persiles y Sigismunda de las garras de los bárbaros. Pero en ese sentido tenemos a un bárbaro ayudando a estos personajes daneses a escapar de las garras de los bárbaros, ¿no? Y aquí tenemos que pensar en esta distinción del buen salvaje y el mal salvaje, ¿no? Los bárbaros de la isla en su mayoría son bárbaros, ¿no? Malos salvajes. En cambio, el bárbaro Antonio es un buen bárbaro, es un buen salvaje, ¿no? Que obviamente el bueno y el malo están relacionados con si ayudan o no ayudan al colonizador, ¿no? A quien está anunciando la bondad o la maldad. Bien, aunque Antonio es definitivamente el bueno en este caso, y es además un hidalgo español, capaz de hablar y comportarse como cualquier otro de los personajes. No obstante, a lo largo de la novela se mantiene el título de bárbaro, ya como bárbaro español o como bárbaro Antonio. En el desarrollo del texto no es completamente claro si el barbarismo del personaje proviene de ser español, de su lugar de procedencia, y eso sería un comentario que puede ser una burla consciente o una conciencia del lugar de España en la geopolítica del siglo XVIII, o los dos. O proviene del hecho de haber pasado tanto tiempo entre los bárbaros, en una bizarra forma de contaminación que otros personajes del texto comparten, por ejemplo, la intérprete Chloe. Entonces aquí no es muy claro, ¿no? Porque al principio de la obra nos encontramos con esta isla regida por bárbaros, en donde estos bárbaros piden mujeres, ¿no? Y comercian con mujeres, ¿no? Porque aparentemente hay una profecía que dice que el rey de los bárbaros va a concebir un hijo que va a ser el que va a llevar a estos bárbaros a un poder absoluto, ¿no? Entonces los bárbaros buscan mujeres. Cuando no las raptan, las compran, ¿no? Entonces tenemos esta isla, ¿no? Y muchas de las personas que habitan en la isla son bárbaros o son personas que han sido llevadas de otro lugar.
lugares, ¿no? Hay españoles, hay italianos, ¿no? Pero parecería que cuando traspasan el umbral de la isla se convierten en bárbaros también, ¿no? De nuevo, el énfasis que Cervantes hace en este bárbaro español, no sabemos si es una crítica también, ¿no? Una crítica al lugar que ocupa España en este momento en la geopolítica, ¿no? Y también en esta distinción entre daneses, que son los nobles, bellos, blancos, y un español que no está mal, ¿no? Pero que no es tan importante como los otros, ¿sí? Bien, en contraposición a otros personajes, Antonio es un bárbaro que posee características que lo hacen menos bárbaro, o más tolerable para las sensibilidades civilizadas de los daneses, o de los demás europeos del centro. Como afirma uno de los personajes en su historia, refiriéndose a Antonio, y cito, el buen Antonio habla bien, porque me trata al modo de Italia, donde en lugar de merced dicen señoría. Lo que es reconocible por otros es lo que lo salva de ser considerado un bárbaro completo, alusión que desde el presente podemos leer, y gracias a teóricos como Edward Said, como una costumbre del colonialismo europeo de relacionarse con el otro, ¿no? Con lo diferente, con lo extraño, solo a través de las imágenes que este mismo colonialismo ha construido, ¿no? Y esto también lo vemos incluso antes del descubrimiento de América, ¿no? Estas ideas de las antípodas, ¿no? Lo que hay más allá del mar, ¿no? En cierta forma los europeos ya sabían que se iban a encontrar, ¿no? Y solamente están corroborando que van a encontrar bárbaros y monstruos en el camino. Otro personaje que aparece también y que tiene algunos rasgos que podríamos relacionar con el gótico, ¿no? Es el personaje de Clodio, y en particular con estos villanos, ¿no? Con esos personajes que, a pesar de entenderse como maléficos o malvados, ¿no? tienen una complejidad mayor. Clodio es un personaje, en el primer momento que escuchamos o que vemos a Clodio, Rosamunda, otro personaje, está hablando de él, ¿no? Eso es lo que dice ella. Mira, Clodio, dijo a esta sazón Rosamunda, cuán mal me hallo yo en tu compañía, que 1000 veces me ha venido el pensamiento de arrojarme en la profundidad del mar. Y si lo he dejado de hacer es por no llevarte conmigo, que si en el infierno pudiera estar sin ti, se me aliviarían las penas, ¿no? Y esto también tiene que ver con muchos críticos que dicen que no hay humor en el Persiles, ¿no? Que es una obra absolutamente seria, ¿no? Una cita como esta nos estaría diciendo que no necesariamente es una obra absolutamente seria. Y más adelante Clodio le responde, ¿no? Le dice, yo no me mataré, dijo Clodio, porque aunque soy murmurador y maldiciente, el gusto que recibo de decir mal cuando lo digo bien es tal que quiero vivir porque quiero decir mal, ¿no? Entonces es un personaje que se regodea en hacer el mal, ¿no? Pero que en cierta forma es capaz de relacionarse con estos otros personajes, con Persiles y Sigismunda, y con en cierta forma un séquito que lo sigue en sus aventuras, ¿no? Y en ese sentido se complejiza, ¿no? Se convierte en un personaje mucho más complejo. Bien, entonces volviendo de nuevo, múltiples aventuras en la novela, múltiples ires y venires, ¿no? Múltiples encuentros en los cuales se construye, ¿no? esta relación de los personajes con lo otro, ¿no? Y hasta llegar a un momento en el que los dos personajes se encuentran, se dan cuenta de su amor y digamos que viven felices, ¿no? Eso es lo que supone, ¿no? Ahora, en este momento quiero volver un poco a la idea del nombre de Cervantes, ¿no? Y de esta idea de mortalidad e inmortalidad en Cervantes, ¿no? Cervantes necesariamente es un autor ligado a la fama de su nombre, tanto en el momento de la publicación de Persiles y Sigismunda, como en el presente de esta celebración del 4º centenario de su muerte, ¿no? Entonces, en esa medida, es particular que estemos celebrando la muerte de Cervantes. Es un gesto que indefectiblemente homenajea al escritor español del siglo de oro, pero que al mismo tiempo, y recordando lo planteado por Roland Barthes, permite la existencia de lectores de Cervantes, ¿no? Solo somos lectores de Cervantes por el hecho de que Cervantes muere, ¿no? Y por la multiplicidad de lecturas que se han hecho de su obra, ¿no? Y aquí hay múltiples autores, muchos de ellos franceses, ¿no? Pero también
el filósofo colombiano Estanislao Zuleta en algún momento trabaja eso, ¿no? esta idea del autor, ¿no? Y del lugar del autor y qué tiene que ocurrir, ¿no? para que un autor o un texto, ¿no? se convierta, haya una cierta forma de inmortalidad, ¿no? Entonces en esa medida Barthes, Foucault, desde lugares un poco diferentes, ellos dos, ¿no? plantean esta idea del nombre del autor, ¿no? Pero parecería que lo que es necesario y lo que estaba hablando al principio de los paratextos, lo que es necesario para la creación de esta inmortalidad es, y de una manera un poco simplificándolo bastante, ¿no? es que Cervantes debe morir, no quiéralo o no. Cervantes debe morir para que su obra se convierta en una obra inmortal y para que él mismo se convierta en una obra inmortal, ¿no? Entonces, en cierta forma, ¿qué tanto de eso, qué tanto tiene Cervantes de muerto vivo en este momento, ¿no? En el momento que lo estamos recordando? Bien, y yo sí, dejaría ahí también un poco para pensar en qué podemos hacer con eso, digo, porque no he llegado a ninguna conclusión con respecto a si podríamos considerarlo, qué tipo de inmortalidad, ¿no? Qué tipo de no muerto sería Cervantes, ¿no? Y también para abrir un poco a una discusión, si es posible. Gracias. Bueno, Gabriel, muchas gracias. No sé si alguien del público tiene preguntas. Bueno, porque yo sí. Entonces, no hay. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y quería recuperar un poco el momento en el que usted hace el contexto sobre lo gótico, ¿cierto? Porque me gustaría preguntarle, es decir, si pudiéramos hacer un paralelismo de ese momento en el que surge lo gótico como una herencia del romanticismo con la publicación del Castillo de Otranto, pero luego, si usted nos puede explicar qué es lo que nos permite ahora, por ejemplo, qué es lo que le permite a usted hacer una lectura gótica del Persiles en el sentido en el que es evidente que lo gótico pues revivió, aunque sea una paradoja en sí mismo, porque nunca ha muerto, ¿no? como el no muerto, pero sí llama mucho la atención porque hay este regreso a la imagen de los zombies, a los gore, hay puntos en los que siempre ha habido recuperaciones. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, de la fascinación que tiene Magritte por Poe, ¿no? Y la tiene muy claro y es una cuestión de consecuencias de la vanguardia, pero que se recupera claramente esos entierros prematuros de los que usted hablaba y tiene muchas obras, porque está ahí la noción de misterio. No sé si eso es lo que tenemos ahora. ¿Usted cómo vería? Porque ahorita tenemos todas estas sagas juveniles, por ejemplo, tenemos el deseo de recuperar clásicos de la literatura inglesa, por ejemplo, en código gótico. ¿De dónde viene esa fascinación? Pues yo diría que el gótico en general es un género no muerto. Además, porque digo, al principio hay una discusión, ¿no? entre los críticos más importantes del gótico de si es un género o es un movimiento, ¿no? En ciertos momentos hay estas luchas de por qué es un género, por qué es un movimiento. Para mí es un género, ¿no? Y es un género que en cierta forma es no muerto y está dislocado, ¿no? Que ha estado reviviendo constantemente. Y cuando digo dislocado, estoy hablando de un género que funciona a destiempo, ¿no? Si pensamos en el arte gótico, ¿no? Estamos hablando del arte románico, ¿no? El siglo X, XI, XII, ¿no? Si hablamos de literatura gótica, estamos hablando de finales del XVIII, del siglo XIX, ¿no? Si hablamos de música gótica, estamos hablando de música más o menos medieval, ¿no? Y si hablamos de los góticos o la tribu gótica, ¿no? Estamos hablando de los 90, ¿no? de finales de los 90 y un poco hacia el 2000, ¿no? Con estas múltiples transformaciones de los géneros, por ejemplo, ¿no? Entonces es un género que está o que funciona en un espacio muy amplio, ¿no? y que en principio está recuperando cosas que estaban muertas, ¿no? Porque el gótico, y eso es lo que no dije, el gótico recupera estos espacios que ya no existen, ¿no? Entonces los castillos medievales, ¿no? que entre más luminosos estén mejor, ¿no? Muchos escritores góticos construyen ruinas, ¿no? Es decir, en Europa hay palacios góticos que fueron construidos, Walpole,
¿no? Strawberry Hill, ¿no? Eso es en cierta forma es un castillo medieval, ¿no? Y otros escritores van más allá y dicen, ok, construyame algo y ahora túmbelo, ¿no? Conviértalo en ruina, ¿no? Porque es esa fascinación por lo antiguo, ¿no? El mismo nombre, ¿no? Gótico viene de God, ¿no? de las tribus God, lo que en español se llama godos, ¿no? Entonces, se toma algo muy particular, ¿no? Es decir, no es esta antigüedad greco-latina, ¿no? Sino en cierta forma lo que está en la periferia, no es Roma y Grecia, sino es los bárbaros, no los godos, los visigodos, los ostrogodos, bla, bla. Entonces, en cierta forma es este género que está retomando estos espacios, ¿no? Que ya no están. Y en esa medida esto le da una gran plasticidad al género, ¿no? Le posibilita que efectivamente estemos hablando de novelas absolutamente góticas en los términos más clásicos, ¿no? Melmoth de Rabundo, Cumbres Borrascosas, bla, 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 pero también otras cosas que se mueven, otros textos y narrativas que se mueven más allá del siglo XIX, ¿no? Y encontramos en el horror contemporáneo elementos de gótico perfectos, ¿no? Es decir, American Horror Story es una narración, es una historia, ¿no? Que ocurre en el presente, ¿no? Pero que rescata todos estos elementos, ¿no? Y que es capaz de hacerlo con Lady Gaga en la quinta temporada, ¿no? Que para mí era extraño pensar en Lady Gaga en esta serie de horror más o menos gótica, pero funciona. Entonces es un género plástico que se adapta, ¿no? Que se adapta y que es capaz de moverse constantemente. Entonces en esa medida por eso yo alargo el gótico, ¿no? Estoy diciendo no solamente ese momento entre el 18 y el 19, ¿no? Sino que lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Lo que usted estaba diciendo, estas series para adolescentes, ¿no? Crepúsculo, ¿no? Que es capaz, el gótico es capaz de modificarse, ¿no? Y hacer que los vampiros ahora sean vegetarianos, ¿no? Yo sé que ya no chupan sangre, sino que lo que están haciendo es tratar de chupar energía y este vampiro emo, ¿no? Ese vampiro que está constantemente triste por lo que tiene que hacer, ¿no? Pero también tenemos estos otros espacios, ¿no? Absolutamente horribles, ¿no? Pero es que eso es muy interesante ver cómo los personajes de lo gótico también buscan los espacios para poder acomodarse a los tiempos, es decir, desde el vampiro de Don Juan, de Byron, luego está el poema de la vampiresa de Baudelaire, y luego llega Drácula, y luego ya nociones propias del siglo XX, porque esa es una necesidad así de lo siniestro, de poder estar un poco su longevidad sin importar el tiempo en el que se estaba. Yo lo entiendo un poco así. Claro, exactamente, ¿no? Y Drácula, por ejemplo, Drácula se mueve. Drácula dice en la novela, estoy cansado de Transilvania, no me quiero ir a una ciudad más moderna, me quiero ir a Londres. ¿Sí? Y precisamente por eso los personajes góticos son inmigrantes, ¿no? Son personajes que no funcionan en el centro, ¿no? Es decir, que son periféricos constantemente, ¿no? Entonces en esta medida son capaces de moverse con facilidad. Sí, Drácula se va, por ejemplo, una película como el Drácula de Francis Ford Coppola, ¿no? Nos está mostrando esto, ¿no? Es un Drácula horrífico en Transilvania, ¿no? Para los que conocen la película es este Drácula con esta peluca enorme y los dedos largos, ¿no? Pero cuando llega a Londres es Gary Oldman, ¿no? Es un bellísimo Gary Oldman, ¿no? Con sus lentes azules, ¿no? Entonces en esa medida es este personaje que es capaz de mutar y de adaptarse a los tiempos, ¿no? O ese personaje que, por ejemplo, Carlos Fuentes adapta en su novela corta Plata, ¿no? Es este personaje que parece mucho más, es una mezcla entre Andy Warhol y Mr. Burns de Los Simpsons, ¿no? Es ese personaje en cierta forma contrahecho, ¿no? Pero que funciona muy bien con su cuello de tortuga, ¿no? Entonces es un género que es clásico y muta. Entonces en esa medida, por eso es posible decir, ok, sí hay elementos góticos, ¿no? En la novela de Cervantes. No sé si alguien más tiene. Con respecto a esa escatología religiosa, ¿no? Como tienes en la Biblia, creo que arde los huesos cuando se acaba el mundo y empieza el juicio, y el ruido es tremendo, es nocturno, todas estas cosas, ¿no? Las calaveras salen con pedacitos de piel, o el golem, una cosa judía que es darle vida a una cosa, a algún animal, y como una obsesión
presente, constante en diferentes épocas, ¿no? Y que pues que cada tanto se vuelve a renovar porque es como otros temas, ¿no? Pero que cada tanto volverá porque son tan buenos y producen las cosas básicas de atracción y terror, ¿no? Claro, claro, esto está a la raíz de mucho de este movimiento, es decir, el valor de choque, ¿no? lo que los anglosajones llaman el shock value, ¿no? Es decir, esta capacidad de mover, ¿no? Esta capacidad de mover que el gótico, por ejemplo, lo usa de una manera muy, muy importante, ¿no? Es decir, las narraciones de Edgar Allan Poe están haciendo esto constantemente, ¿no? Y lo que usted dice con la conexión con lo religioso, ¿no? El gótico transforma muchos elementos cristianos, ¿no? Muchos elementos cristianos y juega con ellos, ¿no? Es esta inmortalidad, pero también es la paradoja de la Sí, inmortalidad. estaba pensando que en el mundo jesuita se trataban de vampiros. El vampiro era una realidad y había todas unas indicaciones de cómo joderlo, ¿no? Claro. No, y los jesuitas son expertos en gótico. Tomó mucho de eso. Goya tomó mucho de eso, exactamente. No, y por eso en el arte, ¿no? Es decir, en el mismo momento en que se están escribiendo estas narraciones, ¿no? Tenemos un pintor como Fuseli, ¿no? que está haciendo este tipo de pinturas, ¿no? La pesadilla y Lady Macbeth, Sight in the Daggers, ¿no? Y que están ocurriendo en el mismo momento, ¿no? Esta visualización también, ¿no? Que ocurre en Inglaterra o en Italia también, pero también lo podemos ver en las pinturas de Goya, efectivamente. Gabriel, muchas gracias por estas ideas. Se me ocurrió ahorita cuando hablaron de la cuestión cristiana, que hay una manera de conectar el gótico y el barroco. Y el barroco es de alguna manera el primer mecanismo de publicidad para un Estado y para una ideología estatal, ¿no? Que era la ideología del catolicismo. El gótico de alguna manera lo que está haciendo es convertir a los católicos, a la contrarreforma, en los malos. Y entonces el gótico siempre, el antagonista es un monje, es una monja, es un cura, son iglesias católicas preprotestantes antes de la reforma. De alguna manera lo que está pasando aquí también es los usos de una imaginería que en un principio lo estaba utilizando Cervantes bajo los códigos de su época, que también se están transformando años más tarde para otras utilizaciones o para otros objetivos que está teniendo ya el mundo protestante, que es de donde sale el género gótico como todo el mundo lo conoce. Claro, no, exactamente, y es buenísimo que usted haya traído el barroco, ¿no? Porque el barroco funciona en este momento, ¿no? También conectado con este shock value, ¿no? Pero también con esta idea de los protestantes, de decir, los católicos son espantosos, miren todo lo que han hecho, todo lo que ha hecho la religión católica, ¿no? Y por ejemplo, una novela como El Monje, de Lewis, ¿no? Está mostrando esto, ¿no? Constantemente, ¿no? Y uno de los personajes más aterradores es una monja sangrienta, ¿no? Así que imagínense una monja sangrienta, ¿no? Apareciendo y desapareciendo yo no puedo, pocas cosas más aterradoras para mí que una monja sangrienta. Pero entonces en esta medida es esta conexión, ¿no? Que usted está hablando y que transgrede tanto el gótico como el barroco, ¿no? Porque si pensamos en la que se considera constantemente la película más aterradora de todos los tiempos, es ¿cuál? El Exorcista, ¿no? Que es una película y todo este subgénero del horror religioso está jugando con eso. Que generalmente es hecho por mundos protestantes, pero donde el verdadero poder contra el demonio no es un protestante, es un católico. Es un católico, exactamente, que son en algunos momentos jesuitas, ¿no? Que saben cómo lidiar, ¿no? Entonces todos estos sacerdotes protestantes no saben qué hacer y tienen que llamar al jesuita católico a que les ayude, ¿no? Y que el casi siempre es un personaje que ha renegado la religión, medio alcohólico, bla, bla, ¿no?